Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel. Los barcos de la esperanza, un episodio histórico muy significativo. Y hablan mucho de la Venezuela. nobleza del corazón de los venezolanos. Así es. En el año 1938, varios barcos partieron del puerto de Hamburgo con pasajeros de religión judía que huían de las crueldades del régimen nazi de Adolfo Hitler. Las órdenes del Führer habían sido que si ningún país aceptaba a los refugiados, los mismos deberían ser lanzados al mar y allí dejarlos perecer. Entre las embarcaciones que iban rumbo al Caribe destacaban dos, el Caribia y el Königstein, con refugiados judíos de origen alemán y austríaco. Tras un largo viaje fueron rechazados en Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana Inglesa y Curazao. Era un grupo de más de 200 personas con un destino incierto. El Caribia se acercó a la costa de Puerto Cabello después de la autorización firmada por el presidente Eleazar López Contreras. Entonces ocurrió un hecho conmovedor. Todas las casas del pueblo encendieron sus luces y los habitantes salieron con linternas, lámparas y los automóviles y camiones se dirigieron al puerto y encendieron luces a fin de guiar al barco. Y entonces el barco pudo atracar. El Königstein zarpó a Barbados desde Hamburgo en 1939 y luego de 16 días llegó a la isla y no pudo obtener el permiso para desembarcar. Intentó nuevas negociaciones con los gobiernos de República Dominicana y la Guyana Británica, que también le negaron el permiso. Y ya desesperados, el 27 de febrero llegaron al puerto de La Guaira. El episodio de los llamados barcos de la esperanza marca la consolidación de la comunidad judía en Venezuela. ¿Qué se recuerda de aquel suceso? Bueno, después de la pausa sobre el tema vamos a conversar con Manuel López Contreras, nieto del presidente de la época, Eleazar López Contreras. Antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta #HoraClave envíen sus preguntas para nuestro invitado y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con La Hora Clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Manuel López Contreras, precisamente nieto del expresidente Eleazar López Contreras, que tuvo ese gesto reconocido en aquel momento y en la historia de Venezuela, de haber autorizado la llegada de estos barcos que, bueno, tenían un destino incierto, ¿no?, por los mares y que cobijaban a todos estos judíos y también a vascos, ¿no? Y tú tienes que tener, Manuel, Bienvenido. una posibilidad mucho mayor que cualquier otra persona para poder contar esta historia. Porque aparte de todo lo que tienes que haber leído, porque siempre has sido un gran lector, un tipo muy curioso en todo lo que es historia, tienes esa trayectoria familiar, toda esa historia familiar de la cual debes haber aprendido mucho sobre ese episodio en particular. Yo diría que eso comienza el año 36, cuando mi abuelo, el general López Contreras, asume la presidencia de la República y se elabora el llamado Plan de Febrero, que fue el primer plan trienal de la nación. Exactamente. En ese Plan de Febrero se crean todas las instituciones básicas de un país moderno: el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Sanidad, Malerología, el Instituto de Higiene, la Guardia Nacional también, el Ministerio de Educación. Comienza un poco la civilidad. El pedagógico. Claro, el pedagógico, el Consejo Venezolano del Niño, etc. La ley del trabajo. El Ministerio del Trabajo y la primera ley del trabajo, claro, que fue fundamentalmente elaborada por el doctor Rafael Caldera. Bueno, y que todo estaba por hacer, pues. Claro, pero también se crea... Llegábamos al siglo XX, como dijo Picón Salas, ¿no? Pero se crea el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, que durante un tiempo lo presidió el doctor Arturo Uslar Pietri, y que tenía colonias agrícolas ya en Carabobo, en Miranda y en el Táchira. O sea que ya el gobierno estaba previendo que Venezuela necesitaba una inmigración de calidad. Entonces la llegada de estos barcos pues no los agarra ya, claro, con una cierta inmigración base. Que por cierto siempre hemos acogido a los venezolanos con muchísima hospitalidad.
Y hemos sido muy, siempre. muy nobles en esa materia. Ustedes en la Es bueno primera- decirlo en este momento en donde somos nosotros entonces inmigrantes en otros lugares. Es verdad, es verdad. Bueno, ustedes narraron en la primera parte que estos barcos probaron en Brasil, probaron en Guyana francesa, en Guyana inglesa, en Trinidad, en Así Barbados, es. en Dominicana, y en ninguna parte los aceptaron. Bueno, Y fíjate aquí- que aquí tenemos el primer tuit que entra, Ali Daniel Luna. Venezuela siempre ha sido un país humanitario, de fronteras abiertas, los inmigrantes aportaron conocimientos diversos. Bueno, eso fue lo que vio ese primer programa, pues esa primera apertura. Claro, y eso que ustedes narraron de que cuando él se tiene que retirar de Puerto Cabello, el Caribe, porque era hasta las 8 de la noche, y 2 horas navegando a mar abierto, llega el telegrama a Puerto Cabello, el general López Contreras, autorizando el desembarque de los 86 judíos que venían en el Caribe, y al devolverse era de madrugada. Y la gente prendió las luces de las casas y fueron con camiones a buscarlos, los alojaron en sus casas, en pensiones, y yo conocí gente que estuvo ahí, hasta hicieron una fiesta con cuatro y con baracas, ¿no? Eso somos nosotros. Se nacionalizaron en Se ese momento. nacionalizaron. Eso somos nosotros de verdad. Y les dieron las visas y después le dieron la nacionalidad y permanencia. Y el Konigstein es interesante, que llega a La Guaira el 23 de febrero del 39. Duró un tiempo, le enviaron un telegrama al general López Contreras el 3, el 4 le contestó que ya tenía instrucciones el ministro de Relaciones Interiores que apoyaba también al general López Contreras en el doctor Luis Jerónimo Pietri, y el 8 ya les dieron autorización de bajar, y la gente lo fue a recibir en La Guaira efusivamente también, y lo llevaron a Mampote, a la hacienda del doctor Asa Sánchez, Celestino Asa Sánchez. Y ahí los vecinos y también la comunidad judía que había intercedido en todos estos procesos, les llevaron comida, vestido, etcétera. Mi abuela y madrina, Ella tuvo mucho María que Teresa ver. Núñez de López, fue y llevó comida y les llevó colchones. Y ese gesto le valió que un tiempo después la Unión Israelita le diera una condecoración, pues, por ese gesto tan bonito. Y la gente los iba a visitar a la gente y apoyarlos. Y el 28, en el diario La Esfera de esa época, el 28 de febrero, ya salió el 28 de marzo, perdón, ya salió una lista de estos eran 165. Ya salió una lista de nombres, edades, estado civil y las profesiones. Y habían médicos, habían abogados, habían industriales, habían comerciantes, habían relojeros, habían agricultores, habían toda clase de gente con experiencia en fabricación textil, toda clase de gente que el país necesitaba. Así Claro. Tenemos acá un mensaje de E.A. Moreno Uribe. Dice, hermosa historia, digna de ser llevada al cine, porque además exalta la venezolanidad ejemplar. Sí, lo solidarios que siempre hemos sido. Que no hemos, los venezolanos no somos lo que parecemos ahora. Es decir, no somos esta gente enfrentada, hostil, No. dura. Hemos sido, ese episodio de la historia muestra mucho lo que es el alma venezolana. De estos dos barcos, el 2007, Jonathan Kabutkowicz hizo un documental que se llama Los Barcos de la Esperanza, que ha sido traducido al inglés a varios idiomas, ha pasado en Discovery Channel, etcétera, ¿no? Fíjate tú, aquí dice Jazoera, mi padre Antonio Arriaga Guerriquecheverría llegó a Venezuela en el barco Cuba en 1939. Por el apellido vasco, supongo, que Sí, bueno, son pues, los refugiados de la Guerra Civil Española que Ese es estaban un en dato campos franceses. importante la también. otra tanda de la cual ibas a hablar. Claro, y entonces el gobierno venezolano abrió un consulado en Burdeos para tratar esa inmigración de catalanes, vascos, asturianos. Y de los vascos llegaron, ese es un barco, pero llegaron muchos barcos a partir de julio llegó el Cuba, el otro se llamaba el Bretaña, el Flandres. Esos llegaron con muchos refugiados vascos y después llegaron asturianos, catalanes y todo. O sea, aquí Venezuela se le abrió sin distingos de nacionalidad, ni de sexo, ni de religión, ni de nada. Y algo muy importante que dice Aníbal Gómez, Manuel. Muy interesante lo que dice Aníbal Gómez. Dice, ese barco se recibió sin importar la amenaza de la mayor potencia militar del momento, Alemania. Que era Alemania. Interesante, así es, ¿no? que iba a tomar medidas, porque ahí también hubo muchas supuesto. amenazas por Sí. parte de Hitler. ¿Cómo Bueno, no? eso explicó que no se recibieran en otra parte.
Sí, porque muchos países dijeron no. Claro. Como Bueno, decimos aquí en criollo, se rajaron. Hay un caso famoso que ustedes deben conocer, un barco San Luis con 875 judíos alemanes, una semana frente a la bahía de La Habana que les habían prometido, salió de Hamburgo Sí, también, señor. no les dieron la visa para bajar, se pararon 10 días frente a la costa de Florida, 10 telegramas, uno al día al presidente Roosevelt no fueron contestados. El capitán, para no regresarlos a Hamburgo, Alemania, que sabía cuál era su destino, campos de concentración y muerte, lo bajó en Rotterdam. Cuando el año siguiente los alemanes ocuparon Holanda, todos esos fueron llevados a Auschwitz y todos murieron. Así es. 875. Triste. Esa es una historia recogida en una famosa novela que está muy de moda, Hereje, de Leonardo Padura, sí. el escritor cubano, ¿no? Sí. Donde cuenta y recrea ese episodio tan interesante, ¿no? Que es una gran novela, gran novela. Bueno, Venezuela ha sido muy especial en eso, en acoger a gente de todas partes del mundo, en aquellas épocas y después, posteriormente. ¿Y alguna anécdota especial que tú hayas escuchado o bien de tu abuelo, de tu abuela o en la familia sobre la forma como esa comunidad se integró después a Venezuela? Bueno, sí se integraron, a nosotros nos invitaron en Hebraica hace como 5 años a la siembra de un libro, un árbol en Tubishab, a nombre del general López Contreras, y después todos sembramos árboles. Y me acuerdo que después del discurso yo lo único que dije, visto los aportes enormes que los inmigrantes han traído, todos los inmigrantes, pero los judíos estábamos en Hebraica, que yo dije que en vez de 2 barcos, lástima que no fueron 10 barcos. Así es. Claro, es verdad. Así es. Gustavo Pacheco, el general López Contreras, es ejemplo de democracia e institucionalidad. Es verdad, porque eso a fin de cuentas, ¿qué fue? Un gesto de civilidad. Claro. Un gesto de, porque lo demás era un acto bárbaro, rechazar a esa gente para que fueran a tener ese destino tan terrible, de que lo fueran a hundir en el océano. Bueno, Que dice, era la orden que había dado Hitler. Esa era la orden. Así es. Valdivieso Nancy dice generosidad, así concluyó la reseña histórica. Buen programa, he pensado que con su programa se podría impartir clases. Ah, bueno, muchas gracias por la Gracias. parte que nos corresponde, que hoy la comparte Manuel aquí con nosotros. El piropo es para todos. Manuel, en el caso, por ejemplo, aparte de los vascos y los judíos, ¿qué otros ejemplos de inmigraciones en etapas cruciales de nuestra historia podríamos citar? Solamente para mencionarlas. Bueno, esos son los que vienen antes de la guerra. Los judíos ocupando lo que estaba pasando en Alemania, que ya todos sabemos qué era lo que estaba pasando. Habían pasado las leyes de pureza racial para evitar la socialización de judíos con alemanes y por supuesto los matrimonios y las uniones de los alemanes. Y después otra ley parecida. Y después los de la guerra civil española y después vino la gran inmigración después de la guerra. A propósito, Hablando de España. dice Jonathan Medero, dice, agradezco al pueblo de Venezuela por permitir recibir a mis abuelos provenientes de la guerra en España, justamente lo que hablaba. Bueno, ¿y cuántos no podrían decir lo mismo? O no podríamos, todos los que tenemos de alguna manera una raíz de personas que han emigrado de su país a Venezuela, ¿no? Lo que sí los venezolanos esperaríamos, así como le abrimos las puertas Así antes es. de la guerra y después de la guerra, también que si en un momento dado algún venezolano necesita ir al exterior, que haya un mínimo de reciprocidad. De hecho, hay muchos que lo han necesitado, están viviendo en el exterior, algunos muy bien, otros han tenido un trato que no es el correcto. Nosotros como país tampoco hemos tenido el trato que nos merecemos desde el punto de vista de la solidaridad internacional en relación a todo lo que nosotros hemos estado viviendo. De manera que es muy bueno recordar eso en estos momentos. Sobre muy todo bueno. después de la Segunda Guerra, los contingentes más fuertes fueron de españoles, italianos y portugueses, Exactamente. aunque vinieron de muchas nacionalidades. Cristian Rivas, buena historia para aprender del pasado, para mejorar este país. Claro, porque todos estos gestos de nobleza de un pueblo, pues obviamente hablan mucho de lo que es nuestra genética. La idiosincrasia del venezolano. Así es. Que siempre ha sido alto pana con el que venga y con el que necesite. Así ¿no? es. Tú sabes que la gente dice, a mí me encanta, y mucha gente ha venido y se ha quedado, claro, en otros momentos, no en el momento tan truculento que estamos viviendo, pero en otros momentos ha venido la gente y te dice, mira, yo vine aquí por un mes y de repente me quedé, porque es que yo me siento tan sabroso en Venezuela. Es un país tan hermoso, un país que tiene tanto que ofrecer, que la gente es tan linda, que hay un clima tan bueno, que tenemos para escoger
todos los ambientes en toda la geografía nacional. Y bueno, eso tiene que de alguna manera imponerse para volver a hacer lo que no hemos dejado. Yo estoy segura que no hemos dejado de ser. No, yo estoy seguro que en la idiosincrasia del pueblo venezolano sigue siendo la misma y hay que recobrar toda esa cordialidad y jovialidad Claro. que siempre nos caracterizó. Pues. Hay un mensaje de Leibaz, dice, los judíos le estaremos eternamente agradecidos al presidente López Contreras y al pueblo venezolano. Y Jorge Maya, mi padre llegó de Portugal hace 50 años y él me dice que se siente más venezolano que portugués, que ama mucho esta tierra. ¿Ves cómo se pega la gente? Y Gianfranco dice, feliz noche, la comunidad judía es ejemplo de trabajo y unión con grandes líderes en todo el mundo. Y hemos sabido también de casos, ya con esto tenemos que ir terminando, de gente que ha vivido muchos años en Venezuela, que por la razón que sea ha tenido que volverse a su país. Hay muchos casos de españoles, de portugueses, que dice, mira, no me hallo, me tengo que regresar. Españoles, portugueses, italianos básicamente también, ¿no? Que son gente que se ha integrado mucho con Mira, la con relación de con familia Venezuela, que pues. hay, que es característica de Venezuela, y la relación de los amigos, los panas, yo creo que es casi única en el mundo. Casi único. Y eso es lo que más le hace falta al que emigra. Así es. En estas épocas, lo Así que más es. le hace falta es eso. Nos va a hacer mucha falta, Manuel, porque esto ha estado muy interesante, muy sabrosa esta conversación, pero te tenemos que despedir. Está bien, bueno, muchísimas gracias por Muchas haberme gracias. invitado y darme la oportunidad Gracias, de conversar Manuel. sobre ese tema. Vamos a la pausa y regresamos ya. Ok. Bueno, este programa ha movido fibras en mucha gente y tenemos demasiados tweets. Vamos a tratar de leerlos, darle entrada a la mayor cantidad que podamos. Henry Gratzer, mi padre, otro Gratzer, llegó en el Caribia, uno de los bancos que mencionamos, en 1938 y con sus 84 años vive en Venezuela. Bueno, Ire, en Libertad, dice, tuve la fortuna de estudiar con aproximadamente 16 judíos, todos excelentes amigos y estudiantes. Gracias por no haber nutrido a nuestro país. Moisés Garzón, no hay como Venezuela, esa mezcla de inmigrantes, lo que ha hecho que de este país único y pionero en todo, con sus mujeres, todas chéveres. Ana dice, excelente invitado, gracias por realzar el gentilicio del venezolano. Bueno, y voy a leer este último, José Francisco, los Corzos, también fuimos acogidos por este maravilloso país. Gracias, Venezuela. Saludos al ingeniero Manuel López Contreras, que se salió del estudio, pero seguramente está escuchando. Bueno, y el licenciado Marcano González dice, mis abuelos en 1937 ayudaron a que fuera aceptado ese barco. Mi abuelo, amigo del general López Contreras. Bueno, vamos entonces a darle la oportunidad también a otra de las personas que consultamos y se llama Enrique Sensel. Él justamente es hijo de un inmigrante. Que ellos salían de un país donde eran rechazados y sabían de que sus vidas corrían peligro. Cuando llegan acá ven la gentileza de la gente, algo totalmente diferente, no había ningún tipo de maldad y entonces se sienten prácticamente como en su casa, a pesar de que el idioma era totalmente diferente. Uno que otro que eran médicos, como habían estudiado latín, ellos podían leer los periódicos y entendían un poco de español. Y ellos eran los que comunicaban las noticias del momento, donde ahí prácticamente se habían enterado de que la guerra había estallado en Europa. Entonces ellos con el tiempo se van quedando aquí, van cambiando sus actividades, muchos vinieron solteros, se casan aquí, tienen descendencia y al final se quedaron todos aquí. Mi papá fallece en el año 2010 con 103 años de edad y él toda la vida estuvo aquí. Había regresado a su país, pero solo de vacaciones. Nunca le pasó por la cabeza volver a residir allá. Ellos todos venían de la Europa central, muchos ni siquiera habían salido de sus países de origen para el momento. Claro, ellos salen prácticamente corriendo. Mi papá consigue un boleto comprado en el mercado negro al doble del valor real en un barco alemán que originalmente iba a ir a la isla de Barbados. Pero cuando el barco estaba en alta mar,
el barco recibe una notificación del gobierno inglés que no iban a permitir el desembarco de los inmigrantes. Posteriormente ellos van a la isla de Trinidad y como ahí la respuesta fue la misma, llegan aquí a La Guaira. En un primer momento no los permiten desembarcar y el barco se está dirigiendo a Curazao. Pero uno de los pasajeros se da cuenta que de repente el sol está del otro lado. O sea, lo que significaba que el barco estaba dando la vuelta y regresando para acá, para Venezuela. Cuando ellos estaban subiendo desde La Guaira, la gente estaba aplaudiéndolos. O sea, sintieron una emoción posiblemente porque para la época no había muchas actividades de distracción. Ellos eran la atracción del momento, ¿no? A ellos los llevaron a una hacienda en Mampoti y de ahí los empezaron a distribuir a diferentes actividades, ¿no? Posteriormente, cuando ellos llegan a Caracas, los ponen a trabajar y posteriormente cada uno se dedica a sus actividades profesionales. Bueno, fíjense ustedes, tanto tiempo ocurrido, tantas veces que hemos nosotros, por lo menos, bueno, Felipe y yo he escuchado la historia y he hablado sobre el tema, y sin embargo uno se sigue emocionando, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Romy Sturis, el gran programa que nos conecta con la venezolanidad que nos distingue en el mundo. Bueno, Koldovic dice, soy hija del capitán Francisco El Ortegui, barco, soy Garbiñe, del barco Bretaña, desde Maracaibo, saludos afectuosos. Jorge Maya, mi padre lamentablemente se fue a Portugal por la inseguridad, pero está loco por regresar, que extraña mucho esta tierra, lo que estábamos comentando, ¿te acuerdas? Claro, y dice Adriana Morán, un bálsamo para subir nuestra golpeada autoestima. Lenín, felicidades. Sí, señor. Lenín, muchas gracias. Lenín Guarirapa, excelente tema, el de la hora clave de hoy, el barco de la esperanza, pero lastimosamente ahora sale de aquí el avión de la esperanza. Bueno, es de la esperanza, va a regresar. Valdivieso Nancy dice, aupó a seguir esta línea de trabajo que nos llenan de orgullo en momentos que la autoestima del venezolano baja a todo motor. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos lo posible por complacerlos y por estar a tono con nuestras necesidades, que no solamente son, un episodio sino histórico, también espirituales. Un episodio histórico muy importante, Sí, ¿no? señor. Que además dio paso pues, a todas las políticas de inmigración posteriores, pero quizás uno de los hechos más importantes, porque este drama lo vivieron, como hemos visto, en varios países y en la zona del Caribe, estos barcos, en el caso de Cuba, que relataba nuestro invitado, en el caso del Banco San Luis. Sí. Lo importante también es que esto consolidó mucho la presencia de la comunidad judía en Venezuela, que si bien es cierto, según voceros de la comunidad, últimamente ha descendido, digamos, en el sentido de que muchos se han ido, ellos insisten en que todos están comprometidos moralmente con el país, porque ha sido un factor muy importante para nuestro desarrollo económico y nuestra vida cultural, ¿no? Y esa es la clave, pero antes vamos a leer a horas. Así como ustedes ponen mucho valor a su programa, muchos lo haremos por Venezuela y lograremos hacer de Venezuela un gran país. Esa sí es la clave, Manuel. Esa es la clave. Buenas noches.